Bienvenidos a Héroes de Guerra, tu canal de divulgación militar sobre las acciones militares de los héroes de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dirigido por aquel que os habla, José Antonio Márquez Periano, divulgador militar con más de 35 publicaciones a sus espaldas. Hoy hablaremos de una de las acciones más míticas y desconocidas de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros ojos se posan en el saliente de Kursk. Estamos en julio de 1943. Una batalla que iba a suponer el cambio de la fortuna del ejército alemán en el frente del este y que acabaría convirtiéndose en la mayor lucha blindada entre tanques de todos los tiempos. Ambos lados pondrían toda la carne en el asador para tratar de cumplir sus objetivos, en una titánica pelea que pasaría a engrosar los libros de historia. A pesar de todos los intentos del ejército alemán, el ejército rojo consiguió detener el avance de la Wehrmacht del ejército alemán, eso sí, a un gran coste de bajas. Hoy incluso muchos historiadores llegan incluso a dudar de que no fue una derrota alemana, sino que fue una victoria táctica incluso de los alemanes. En este panorama, en esta situación, en este contexto, se produjeron acciones de combate dignas de ser mencionadas, dignas de ser recordadas. Algunas de ellas, indudablemente, son bastante difíciles de creer. Sin duda, la que más nos puede llamar la atención puede ser incluso señalada como algo falso, como algo ficticio, es en la que un solo Tiger 1 tuvo que enfrentarse a más de 50 blindados del ejército soviético. Pero por muy increíble que nos parezca, este hecho es completamente verídico. Y por supuesto, tiene un protagonista al cual vamos a pasar a conocer ahora mismo. El protagonista de la historia de hoy es el SS Obersturmführer Franz Staudeger, un comandante de Tiger 1, miembro de las Waffen SS y miembro de la primera división de las Waffen SS Panzer SS Leistandarte. El 5 de julio de 1943, el Tiger 1, comandado por nuestro protagonista, que pertenecía al segundo pelotón de la 13ª compañía del primer regimiento Panzer de las Waffen SS, había ya combatido durante varios días en la batalla de Kursk, después de haber participado en duros enfrentamientos contra blindados del Ejército Rojo. Pero justamente 2 días antes, Staudeger sería protagonista de otra acción de combate digna de ser mencionada. Staudeger se encontraba ya en plena noche cerrada a bordo de su Tiger 1, conduciendo a través de una carretera secundaria, buscando el lugar donde se encontraba el grueso de su unidad. Muy seguramente se había separado de su unidad por alguna misión de combate. Sea como fuere, era noche cerrada y Staudeger se dirigía lentamente con su Tiger, rodeado de la oscuridad, hacia posiciones alemanas. De pronto vio la figura distintiva de otro blindado justo delante de él, bloqueando la carretera. Había una figura en lo alto de la torreta que parece ser estaba fumando. Staudeger no se lo pensó. Cogió su arma personal, algunas granadas que se colocó en su cinturón y descendió de la torreta de su Tiger para avanzar hacia el blindado que acababa de detectar, para hablar supuestamente con lo que él consideró otro oficial alemán. Pero a medida que se fue acercando, entendió y se percató de que el tanque era en realidad un T-34 que estaba detenido con sus escotillas abiertas. Staudeger, sin pensárselo un momento, cogió una granada de su cinturón y la lanzó a través de la escotilla abierta más cercana del T-34 buscando cobertura. El T-34 explotó y con la detonación y las llamas, Staudeger pudo percatarse de la presencia de otro blindado, T-34, que estaba justamente detrás del que acababa de estallar. Cogió otra granada y salió corriendo hacia el otro blindado, mientras que la tripulación del T-34 abría la escotilla de la torreta para saber qué era lo que había pasado. Staudeger
lanzó la granada con tan buena suerte que consiguió introducirla en ese mismo momento dentro de la torreta del blindado enemigo. Por esta acción, nuestro protagonista sería condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Y aquí, amigos míos, es cuando llega el momento de la acción más mítica de nuestra protagonista. Una acción que tendría lugar solamente 3 días después de que el 10º ejército de tanques del Ejército Rojo atacara el flanco de la primera división Panzer de las SS, con intención de llegar a la retaguardia del primer regimiento de blindados de las Waffen SS. Y ojo, si lo lograban, muy posiblemente la unidad sería aniquilada por completo. Por desgracia, el núcleo de la división había luchado algo más al oeste en días anteriores y se encontraba en la aldea rusa de Polisnoje. Staudeger no sabía era que una fuerza de 50 o incluso 60 blindados, como otras fuentes aseguran, T-34 principalmente, o puede ser que una fuerza heterogénea de T-34 y vehículos más ligeros, dirigían concretamente a su dirección, al lugar en el que él se encontraba, en una pequeña aldea llamada Tertevina, al norte de Tertevina, en la que solamente había 2 Tiger 1 dañados que estaban separados del resto del grueso de la unidad. 2 Tiger 1 dañados, uno bajo el mando de nuestro protagonista, recordemos el SS Obersturmführer Franz Staudeger, y el otro bajo el mando de Rolf Schamp. El Tiger 1 de Staudeger había sufrido daños en sus cadenas y en el tren de rodaje, y junto al otro Tiger dañado estaban más el este que el regimiento blindado. A medida que los soviéticos se aproximaban, los mecánicos fueron capaces de poner operativo al Tiger 1 de Staudeger, pero Staudeger, en lugar de retirarse, decidió intentar detener a la punta de lanza soviética. Salió de la ciudad en dirección a donde las fuerzas alemanas de infantería, los Panzergrenadier, habían sido superados abrumadoramente por los blindados rusos. En cuestión de minutos, Staudeger consigue poner fuera de combate al llegar al sector a 3 T-34. De pronto, todos los 2 T-34 aparecen por lo alto de un terraplén y en ese momento se enfrentan al Tiger 1. A pesar de la sorpresa, la tripulación y el propio Staudeger consiguen poner fuera de combate a estos dos nuevos blindados. Más y más T-34 comienzan a aparecer por el terraplén y el Tiger 1 bajo el mando de Staudeger los va destruyendo todos, uno a uno. Los proyectiles de los T-34 rebotan sin hacer daño alguno sobre el blindaje frontal del poderoso Tiger 1. Durante el combate, Staudeger ordena a su conductor constantemente maniobrar y cambiar de posición a medida que se enfrenta a los tanques soviéticos. Una gran cantidad de proyectiles de 76 milímetros disparados desde los T-34 impactan sobre el blindado germano. El Tiger 1 consigue destruir a una gran cantidad increíble de blindados en muy poco tiempo, 17 blindados enemigos. Pero aquí, amigos míos, no se han terminado los problemas para el veterano tanquista. Ahora debe enfrentarse a una grave situación y decidir qué hacer para sobrevivir. En ese momento, Staudeger se da cuenta de que no le quedan más proyectiles perforantes y lo único que tiene en el interior de su carro blindado es munición de alto explosivo. Rápidamente ordena a su artillero que utilice esta munición. Quizás otros comandantes en una situación de estrés como esta habría ordenado a su conductor retirarse, pero Staudeger estaba hecho de otra madera. Staudeger ordena a su artillero que utilice los proyectiles de munición de alto explosivo para continuar combatiendo. De esta forma consigue poner fuera de combate a otros T-34, además de dañar gravemente a otro T-34, poniéndolo así también fuera de juego. En ese momento el Tiger 1 de Staudeger había sido impactado en un total de 67 ocasiones. Staudeger, por temor a perder una cadena, quizás de un tiro afortunado de algunos de estos T-34, ordena a su conductor que se retire, dado que, vuelvo a repetir, de no poder seguir maniobrando, se convertiría en una presa fácil para los carristas enemigos. Staudeger prefiere no tentar a la suerte y se retira justo después de destruir a 22 T-34, consiguiendo así diluir notablemente el avance del ejército rojo en este sector. Otras fuentes nos indican que quizás la retirada de Staudeger no fue debido a que ya no le quedaban proyectiles de alto explosivo, sino que su Tiger, debido a las complicadas maniobras a las que el carro se estaba viendo sometido, empezó a sobrecalentarse. Y por eso Staudeger decidió retirarse, dirigirse hacia la ciudad de la que había partido, hacia la ciudad de Terewino. Sea como fuere, no hay duda de que Staudeger consiguió destruir esos 22 T-34 y que la acción de Staudeger
junto a la de su compañero Schampf, que desafortunadamente no sabemos con exactitud el número de blindados que destruyó, acabaría poniendo en fuga a los restos de la unidad blindada soviética. El historiador Achte es muy expresivo a la hora de describir el momento en el que el Tiger I de Staudeger llega a la ciudad de Terebuino. Staudeger hizo retroceder a su pesado tanque lejos del enemigo. Los granadores del regimiento Deutschland de la Das Reich vitorearon a Staudeger entusiasmadamente. Sabían todo lo que tenían que agradecerle. Solo el Tiger de Staudeger, como ya sabemos, destruyó 22 blindados enemigos. Desafortunadamente, como ya hemos mencionado también, no existen cifras concretas para los blindados que destruyó Schaff, pero no hay duda de que también participó y destruyó a varios blindados. La increíble hazaña de Staudeger llegó en un momento crítico del día cuando los Panzer de las SS estaban muy al oeste y por lo tanto no podían ayudar a los granaderos apostados al norte de Terebuino. Si los tanques rusos hubiesen penetrado más allá de Terebuino hacia el sudeste, concretamente al norte de Luzhnik, las líneas de suministros de varios regimientos de las SS habrían quedado cortadas. El potencial desastre que podría haber devenido en un caos operacional en el ala sur de la pinza de Kursk fue solucionado única y exclusivamente por dos Tiger. Por dos Tiger 1 que además, recordemos, no estaban en su mejor momento porque habían sido reparados de urgencia para poder entrar en combate. Por estas increíbles acciones de combate, Papá Hauser reconoció el extraordinario valor de Staudeger para detener y hacer retroceder a toda una brigada de tanques enemigos y le recomendó para recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, condecoración que colgaría de su cuello el 10 de julio de 1943. Las crónicas nos dicen que fue el primer miembro de una dotación Tiger que sería condecorado con dicha condecoración durante la Segunda Guerra Mundial. Staudeger acabaría la guerra en el Batallón de Tanques Pesados número 101 y también llegaría a participar en la Batalla de Normandía en 1944 siguiendo las órdenes de otro de aquellos míticos tanquistas, del mismísimo Hauptführer, capitán de las Waffen SS, Michael Wittmann. Staudeger sobreviviría a la guerra y moriría en Frankfurt el 16 de marzo de 1991. ¿Cómo fueron el resto de sus acciones de combate? Pues, amigos míos, esas son historias que deben ser cortadas en otra ocasión. ¿Dónde? En Héroes de Guerra.